Hola, me presento, soy Darwin Pérez y a continuación presentaré la tarea número 1 del curso Computación Estadística, primer semestre del año 2026, el cual tiene como nombre Aplicación de modelos de clustering para el agrupamiento de hongos según su característica y estación del año. Se utilizó un dataset del repositorio UCI sobre setas o hongos registrados, el cual tiene casi 71.069 registros de setas y hongos, del cual se utilizaron 5 variables, 4 numéricas y una de factor o de caracteres. Las 4 numéricas tipo flotantes fueron diámetro del gorro, altura del tallo, ancho del tallo, liberación de esporas. Y la carácter fue estación, la cual tiene 4 factores o características, las cuales son otoño, primavera, invierno y verano. Para poder responder la siguiente pregunta: ¿las características físicas del hongo permiten formar grupos relacionados con la estación? A lo cual se realizó un análisis exploratorio de las variables, en las cuales no se encontraron valores nulos, no se encontraron valores duplicados, pero sí pocos outliers, por los cuales no se le hizo ningún tratamiento y se utilizaron en los modelos. A la vez, en estas gráficas que se ven a continuación, se ven cómo está etiquetado, tanto cómo está etiquetado y los datos sin tratar y escalonados, o mejor dicho, no escalonados, sino estandarizados, para poder ver si hay alguna diferencia según el rango o magnitud de la variable. Por lo cual se puede ver que están bien etiquetados según el dataset en bruto que fue entregado. Y a la vez, como hay diferencia entre las variables, se tiene que realizar un escalamiento antes de realizar un PCA para poder ayudar al modelo PCA a converger mejor y pueda entregar la información para los siguientes, el espacio que contiene la información para los modelos de agrupamiento. Este sería el flujo de trabajo o la preparación de los datos, en el cual sería la selección de variables, luego la aplicación del escalamiento, para luego aplicar el PSA y obtener las componentes principales que capturan la mayor información del problema que tiene el dataset, para luego ser utilizado en una batería de cluster para después evaluar según métricas de rendimiento cuál sería el mejor modelo a utilizar. Luego del escalamiento se aplicó PSA, y en el cual se utiliza el PSA definió casi 3 componentes que capturan casi el 92,4% de la variabilidad del conjunto del dato, por lo cual se definió utilizar 3 componentes, ya que prácticamente explican más del 80% de la variabilidad para poder utilizar los modelos de agrupamiento. Se utilizó el PSA y como puede ver en los gráficos de arriba, se ve cómo se proyecta según el etiquetado en función de los componentes principales, para ver el espacio de la información que se va a utilizar para los modelos de agrupamiento. A la vez se realizó un heatmap para ver la ponderación que entrega cada variable del dataset original a cada PSA, por lo cual se puede definir que, por ejemplo, la primera componente se relaciona principalmente con variables morfológicas del hongo, como diámetro del gorro, altura y ancho del tallo, y en comparación a la segunda componente, que se encuentra asociada más a liberación de espora, lo cual permite diferenciar otro tipo de comportamiento dentro del conjunto de datos. Luego se utilizó métodos para seleccionar el número de clúster, método del codo para K-means y Silhouette para K-means jerárquico y GIM-IM. Por lo cual el Silhouette definió que el GIM-IM es el mejor modelo, pero a la vez el segundo modelo es el K-means, lo cual se puede enganchar con el método del codo para definir que también 4 variables según el método del codo, mejor dicho, 4 clusters según el método del codo y 4 clusters según Silhouette, y a la vez que se quiere utilizar para etiquetar 4 etiquetas según la estación, que sería primavera, verano,
otoño-invierno, se definió que el óptimo sería utilizar 4 tipos de clúster. Se utilizaron los tipos de clúster se utilizaron en este caso 4 tipos de clúster en estos tipos de modelo. Camins para formar grupos alrededor de centroide jerárquico para agrupar observaciones según cercanía progresiva y Jim-In para modelar grupos como distribución probabilística. Luego del estudio de estos 3 modelos, se definió que el modelo Camins era el idóneo ya que tenía menor ARI y NMI, que sería qué tan parecida la agrupación del modelo a la etiqueta o clasificación real, por lo cual se quedó y se utilizó Camins como modelo seleccionado. Y a la vez se podría definir que los modelos de clustering lograron encontrar grupos dentro de los datos, pero esos grupos no están muy separados entre sí. Además, cuando se comparan los clústeres con las estaciones reales, la coincidencia es parcial. Como se puede observar en el accuracy, la precisión de los modelos llega casi prácticamente a 0,5, por lo cual los modelos serían menos efectivos que lanzar una moneda, por lo cual se deberían agregar más variables o hacer un análisis más profundo o diseñar un experimento para poder generar un buen etiquetado de los clústeres según el modelo, por lo cual podríamos, como una conclusión, que las variables físicas del hongo sí entregan información relacionada con la estación, pero no son suficientes para separar perfectamente otoño, invierno, primavera y verano. Acá se puede ver una visualización e interpretación de los clústeres en el modelo Camins, por lo cual se puede ver que el modelo Camins, que sería gráfico de la izquierda, no se parece al gráfico de la derecha, que sería el etiquetado real que estaba en el dataset, por lo cual se confirma que las variables físicas del hongo sí entregan información relacionada con la estación, pero no son suficientes, ya que la precisión de los modelos fue muy baja para poder utilizarlo. Se esperaba que fuera, si tal vez hubieran habido accuracy del 0,75 al 0,85, tal vez el modelo hubiera podido generar mejores clústeres y que fueran parecidos o casi iguales al etiquetado real que tiene el dataset, ya que la precisión fue muy baja. Como también lo puede señalar esta comparación de gráficos de las variables normales sin hacer ni un tratamiento, pero con el etiquetado con las variables etiquetadas por Camins, por lo cual se pueden ver que hay diferentes tipos de clúster o agrupamientos que entrega el Camins que son diferentes a los que entrega el dataset original. Y como conclusión a la tarea, por así decirlo, el conjunto de datos permitió aplicar modelos de clustering sobre 4 variables numéricas asociadas a características físicas del hongo y a la liberación de esporas. El análisis exploratorio evidenció diferencia en escala entre las variables, por lo cual fue necesario aplicar estandarización antes del modelamiento. Mediante PCA se asignó 3 componentes principales, las cuales capturaron casi el 92,4% de la varianza total, permitiendo visualizar la estructura en 3 dimensiones. Los modelos de clustering permitieron identificar agrupaciones naturales, sin embargo, la relación con la variable estación fue parcial, debido tal vez a la superposición observada entre las categorías reales. Y en términos comparativos del modelo de agrupamiento, Camins presentó la mayor concordancia relativa con la variable estación, según ARI y NMI, métricas para ver la igualdad entre etiqueta y clasificación real, mientras que Gaussian-Mesturo estuvo el mejor valor de Silhouette. Por lo tanto, pudimos concluir que las variables analizadas permitieron detectar patrones asociados a la estación, pero no separaron completamente las 4 estaciones del año. Y eso ha sido mi trabajo sobre agrupamiento de hongos y setas según estación del año. Muchas gracias.